reveladas 3 escalofriantes historias de terror en la noche, siniestros secretos al volante. La noche caía pesada sobre las calles de un barrio olvidado de la Ciudad de México. Valeria, madre soltera y conductora de un servicio de transporte nocturno, sabía que su trabajo era un juego peligroso. Cada vez que encendía el motor, el miedo la acompañaba como un fantasma. La oscuridad era suya, pero también de los siniestros secretos que acechaban en la penumbra. Esa noche, mientras pasaba por callejones estrechos y bien conocidos, algo comenzó a cambiar. Las solicitudes de pasaje provenían de lugares desolados, abandonados, sitios que enviaban un escalofrío por su espalda. ¿A dónde vas, amigo?, preguntó en su mente, cada vez que los nombres de las calles la llevaban más lejos de lo que debería. Pero el miedo a perder su trabajo la mantenía al volante, atrapada entre el deber y la intuición que le decía que iba a acabar mal. Una mente alerta, un corazón acelerado. Cada pitido de su teléfono móvil resonaba en el aire denso, y con cada pedido, la sensación de que alguien la observaba crecía como una sombra creciente en el retrovisor. Sus manos temblaban, mientras los murmullos se entrelazaban en el silencio. Valeria, ten cuidado, un susurro lejano que parecía llegar de algún lugar familiar. Sin embargo, no podía ignorar las sombras que danzaban a su alrededor, figuras que la seguían con ojos vacíos, como si supieran de sus miedos. Al llegar a un sitio que parecía congelado en el tiempo, un viejo edificio gris y agrietado rodeado de árboles marchitos, sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Algo estaba mal. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el motor de su auto respiraba una calma tensa, un grito desgarrador resonó en la noche, nublando su razón. Valeria giró la cabeza bruscamente, el terror la paralizó. La figura reflejada en el espejo retrovisor era difusa, no podía distinguirla con claridad, pero podía sentir la malicia en el aire. «Dios mío», susurró con el aliento entrecortado. Los murmullos se transformaron en gritos y risas distorsionadas, un coro de voces malignas que parecían burlarse de su desesperación. Era hora de descubrir la verdad. Con el corazón en la garganta, y una adrenalina ansiosa surgiendo en su pecho, Valeria se adentró en la selva de la noche. Las caras de sus vecinos, aquellos que saludaban todos los días, ahora brillaban con un brillo siniestro. ¿Podrían ser ellos parte de todo esto? Las sombras la rodeaban, robando su aliento, y en un vuelo desbordante de caos, Valeria se dio cuenta de que la verdadera pesadilla no era solo lo que la seguía en la oscuridad, sino también lo que podía estar escondido detrás de esas miradas engañosas. El horror se había instalado en su vida, y estaba a punto de estallar en su rostro. Su búsqueda la llevaría a un encuentro que la dejaría sin aliento. Una revelación pavorosa, un grito desgarrador. ¿Cómo podría proteger a su hija de aquello que había sido parte de su pasado? La traición se sentía fresca, y una sombra se acercaba más y más, cubriendo su mundo con la incertidumbre de lo desconocido. ¿Podría ella realmente escapar de esta pesadilla, o estaba condenada a vivir en el terror por siempre? Con la respiración agitada y la mirada fija en el viejo edificio, Valeria sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Un impulso la llevó a salir del auto, aunque el sentido común le rogaba que se quedara adentro, protegida del terror que quizás la aguardaba. Con manos temblorosas, cerró la puerta detrás de ella, el sonido del metal resonando como un eco en la noche oscura. El camino hacia la entrada del edificio estaba cubierto de maleza y basura, como si hubiera sido olvidado por completo. A cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, y un frío penetrante recorría su espina dorsal. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, pero el anhelo de respuestas la empujaba hacia adelante.
Sabía que tenía que enfrentarse a lo que acechaba en la penumbra, debía descubrir la verdad detrás de aquellas miradas amenazantes. Al acercarse a la puerta, la madera parecía respirar un aroma rancio, como amor y tristeza. Los gritos y risas continúan resonando, pero en ese instante se transformaron en murmullos, un bajo canto que repetía su nombre, Valeria. Valeria. Cada sílaba parecía penetrar en su mente, haciéndola dudar de su cordura. Algo oscuro estaba sucediendo, algo que la conectaba a esos susurros, a esa locura. Sin pensarlo más, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido desgarrador. La luz de su teléfono móvil cortó la negrura como una espada, revelando paredes cubiertas de grafitis desgastados, pero lo que más la inquietó fueron los ecos de pasos lejanos, como si el lugar estuviera habitado por sombras. Valeria avanzó con cautela, sintiendo que cada respiración se convertía en un desafío. Las risas, ahora más cercanas, se transformaron en un clamor casi ensordecedor. ¿Qué es esto?, murmuró para sí, cuando un destello de luz roja parpadeó en una de las habitaciones. Sintió que alguien, la estaba llamando, con el corazón golpeando en su pecho, se adentró. La visión era aterradora. Una sala revelada por aquella luz roja mostraba a varias figuras, sus rostros ocultos tras máscaras grotescas de plástico desgastado. En medio de ellos, una mesa, y sobre ella, objetos que parecían ser reliquias, artículos de un pasado que Valeria ya daba por muerto. Y entre esos objetos, una antigua fotografía de su madre. «No puede ser», exclamó, pero el eco de su voz se disipó rápidamente en el aire pesado de la sala. Una de las figuras se volvió hacia ella, de un modo que hizo que el hielo corriera por sus venas. Era un viejo conocido, alguien que había sido parte de su vida y que había desaparecido como por arte de magia. Sus ojos, vacíos y oscuros, la miraban con una sonrisa perversa mientras un estremecedor susurro se erguía en la oscuridad: «Te estábamos esperando». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La desesperación la invadió como un grito que silenciaba su mente. Retrocedió, pero un manojo de sombras se abalanzó sobre ella, impidiendo su escape. Desde el fondo de su mente, un recordatorio: «Protege a tu hija». Con la adrenalina disparada, Valeria se enfrentó a la figura, tratando de recordar qué significaba todo esto. La fotografía era la clave, algo que necesitaba recordar antes de perderse por completo en la locura que la rodeaba. Pero la pregunta latente la paralizaba: ¿realmente podría enfrentar los espectros de su pasado y salvar a su hija de este horror? La puerta de salida estaba cerrándose, y las risas se intensificaban a su alrededor. ¿Podría encontrar la verdad que la liberara, o estaba destinada a ser parte de ese macabro juego? Cuando la figura habló de nuevo, fue un grito helado, un antiguo eco que resonaba en su mente. «No estás sola, tu madre será la próxima». El sonido de una risa retumbante llenó la habitación, mientras Valeria sentía cómo la locura comenzaba a consumirla. ¿Estaba realmente sola? Su mente luchaba por mantener el control, pero el terror crecía, insaciable, como una ola que amenazaba con tragársela por completo. ¿Estaría esa noche condenada a enfrentar a su pasado, o había un modo de escapar de todo? Las sombras ahora encierran mucho más que solo un horror, eran su historia y un destino que no podía evitar. La sala vibraba con un aire denso, atrapando a Valeria en un instante eterno. Los murmullos aumentaban, rozando la orilla de su cordura, como olas golpeando una roca. Su mirada se posó en la figura que la había reconocido, y ésta avanzó hacia ella con lentitud, como si disfrutara cada segundo de su miedo. La risa que antes reverberaba ahora se transformó en un canto sádico, casi religioso, que llenaba el aire con un aliento envenenado. «¿Lo sabías?», Valeria dijo la figura con una voz que, aunque distorsionada, era inconfundible. «Lo llevas en la sangre, como todos los que han estado aquí». Valeria se sintió balastra, su mente parecía girar vertiginosamente. ¿Qué quería decir con eso? Se acordó de su padre, de las historias que le contaban de pequeñas. ¿Había algo más en su familia de lo que nunca le habían revelado? La sensación de ser parte de un juego macabro se apoderaba de ella.
Ven y siéntate. Estás a tiempo de ser parte de la familia, dijo el ser, haciendo un gesto hacia la mesa. Objeto tras objeto, cada uno era una herencia imborrable de secretos oscuros en su historia familiar. Un chillido partió el aire, y Valeria se estremeció al ver que las sombras del fondo de la sala parecían moverse, como si estuvieran tratando de separarse de su propia esencia. No, no quiero. Déjenme salir. Gritó, notando que el pánico comenzaba a apoderarse de su voz. Pero las risas se transformaron en gritos, ecos de terror que atravesaban las paredes ruinosas. Las figuras enmascaradas se acercaron más, sus ojos demasiado vivos en un mar de oscuridad. Valeria miró hacia la puerta, cada segundo una eternidad, sabiendo que no podía escapar tan fácilmente. Las sombras se reían, satisfechas de su impotencia. Todo lo que has perdido, Valeria, todo está aquí. La figura extendió la mano señalando a la mesa, donde la fotografía de su madre yacía en medio de otros objetos. Aquel simple retrato se transformó en un faro que iluminaba su imaginación, lanzando destellos de recuerdos olvidados. El rostro de su madre sonriendo, el abrazo cálido en los días oscuros. Una de las figuras levantó una reliquia, un viejo collar que Valeria había visto en fotos de infancia. ¿Acaso no lo deseas de vuelta? La imagen de su madre volando lejos de ella se presentó en su mente. Valeria sintió la opresión en su pecho. ¿Qué le harían? ¿De qué forma la atarían a este lugar de horror? Si tú no te unes, la próxima será tu hija, resonó el eco, la verdad atravesó su corazón, su niña estaba en peligro. En ese instante, el miedo se transformó en rabia. No podía dejar que esta pesadilla se repitiera. No dejaré que toquen a mi hija. Gritó con la furia que le daba la desesperación. El aire pareció electrificarse a su alrededor, y las figuras se detuvieron, confundidas, con cada latido, su determinación crecía, empujándola a tomar una decisión radical. Tenía que enfrentar su pasado, no solo por ella, sino por la vida de su hija. Estaba dispuesta a encontrarse con el horror si eso significaba proteger a su pequeña. La figura que había hablado dio un paso atrás, su sonrisa se desvaneció un instante. Hay cosas que están más allá de tu entendimiento. La voz tembló casi imperceptiblemente, una pequeña grieta en su fachada siniestra. Cuando el silencio se hizo, Valeria tomó una gran bocanada de aire y gritó, «Muéstrame». Y así, el caos reinante se afianzó, retumbando como un aviso de que todo estaba a punto de cambiar. Las sombras empezaron a girar, y la luz roja de la sala se intensificó, escupiendo visiones de su pasado y vislumbres de su hija. El horror estaba lejos de terminar. Lo que descubriste no era la verdad, Valeria, susurraron las sombras mientras todo daba un vuelco, con las visiones arremolinándose en su mente. Valeria supo que el verdadero terror aún no había comenzado. Pero, ¿sería capaz de soportarlo por su hija, o sus secretos acabarían arrastrándola a la oscuridad? La pregunta la perseguía mientras la sala se oscurecía, y la risa aterradora volvía a elevarse, esta vez más fuerte, más seductora. Las sombras seguían girando a su alrededor, como un torbellino oscuro que la absorbía. Valeria sintió que su corazón quería salir por su garganta. Ese canto, esa risa cada vez más intensa, la asfixiaba, y las visiones se volvieron más vívidas. Una corriente de imágenes llegó a ella, como si la sala quisiera revelarle algo imposible de ignorar. Vio a su madre, rodeada de una multitud que la señalaba, culposa y aterrada. ¿Qué le había pasado? La distancia entre Valeria y ese recuerdo era como un océano de dolor. Una risa resonó en su mente. No era solo su madre la que la llamaba. Siluetas familiares se materializaban, acercándose con rostros conocidos pero desfigurados, mezclados con los rostros de los que antes eran solo sombras. Cada uno de ellos parecía acusarla, reclamarla. No temas, hija. Solo ven, ven y siéntete en casa, susurró una voz familiar, pero había un tinte malévolo, como si su madre hablara desde las garras de ese lugar tenebroso. Valeria se estremeció al escucharla. No. Gritó,
cerrando los ojos, intentando ahuyentar las visiones. La oscuridad parecía reírse, disfrutando de su angustia. Pero su grito no fue en vano. Un destello brilló en su mente, fragmentos de su infancia, los cuentos de su padre sobre brujería, rituales olvidados que habían marcado a su familia. Era posible que esto fuera parte de un legado oscuro que ella nunca había querido aceptar. Las figuras enmascaradas comenzaron a danzar a su alrededor, sus manos extendidas hacia ella. El aire era pesado, opresivo. Nos hemos estado esperando, Valeria. ¿Estás lista para cumplir con tu destino?, dijeron al unísono. Cada palabra era una soga que se aprieta más en su garganta. No estoy lista para esto, no. Replicó, pero la sala hizo eco de sus gritos con burlas. En un instante de claridad, recordó el viejo collar de su madre, el símbolo de su linaje. Al mismo tiempo, la memoria de la advertencia de su padre le golpeó: nunca debes entrar en la oscuridad, Valeria. No importa la razón. Pero ya era tarde. La oscuridad estaba aquí, y al parecer no la dejaría ir. Miró de nuevo la mesa, ahora cubierta de sombras y objetos irreconocibles. Había una estatuilla que parecía latir con vida propia, un espejo que reflejaba su propia desesperación y un libro polvoriento en el que podía vislumbrar su nombre, encadenado a los secretos de la familia. Aquella era la invitación a un mundo que nunca quería conocer. Tu madre está aquí, todo lo que deseas es nuestro, dijeron las sombras, acercándose más. Cada palabra pronosticaba una inminente traición, un llamado a convertirse en parte de lo que tanto temía. Con un gesto del ser que había hablado inicialmente, los objetos empezaron a levitar, girando alrededor de Valeria como un remolino. Cada objeto traía consigo recuerdos saturados de dolor y nostalgia. Sentía que su propia historia la envolvía, y las historias de sus ancestros regresaban a atormentarla. La sangre llama a la sangre, resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como un grito de guerra. Valeria comprendió que debía tomar una decisión. Podía sumergirse en la oscuridad de su historia o hacer lo impensable, luchar contra esa herencia que le pesaba como una losa. Su mirada se endureció y, a pesar del miedo, encontró un atisbo de valor en su interior. No. No seré parte de esto. Gritó, sintiendo que la energía de la sala se encendía por su decisión. Pero las sombras comenzaron a acercarse, sus rostros desfigurados enrabietados, dispuestos a arrastrarla hacia la profundidad de sus secretos. Entonces, prepárate, Valeria. La elección tiene consecuencias y el precio será alto, gritaron, mientras todo lo que había sido conocido se desmoronaba frente a ella. Justo cuando el aire se volvía irrespirable, un estruendo la sacudió. De repente, una figura antagónica irrumpió en la habitación, interrumpiendo la danza de sombras con un grito ensordecedor. Valeria miró, esperanzada entre el terror. Podría ser su salvación o su perdición. ¿Quién era esa figura? ¿Qué secretos traía consigo? La tensión se cortaba en el aire, y el verdadero horror aún esperaba en las sombras. La figura que irrumpió en la sala era un hombre alto, con una capa oscura que se arrastraba detrás de él como una sombra viva. Su rostro estaba cubierto por una capucha que escondía sus rasgos, pero Valeria podía sentir su mirada, helada y penetrante, investigando cada rincón de su ser. En sus manos sostenía un bastón de madera adornado con extrañas runas que parecían brillar en la penumbra, iluminando tenuemente los rostros torcidos de las sombras. «Retírate», ordenó, y su voz resonó con una autoridad que hizo que las sombras titubearan, como si el comando tuviera peso palpable. Valeria sintió que la opresión en el aire se aliviaba levemente, como si ese extraño tuviera la capacidad de desafiar lo que las sombras representaban. Las figuras oscilaron, sus posturas cambiaron de agresividad a confusión, retrocediendo un paso, pero no se disiparon. «No puede salvarla», chirriaron al unísono, como un coro macabro. «Ella es parte de esto. Su sangre también clama por lo que le pertenece». «Su sangre no será su prisión», replicó el extraño, levantando el bastón hasta el techo.
De él emanó una luz que parecían absorber las sombras, que empezaron a gritar con un sonido gutural, desgarrador. «Valeria, ven aquí», dijo, mientras extendía su mano hacia ella, como si pudiera ofrecerle un refugio contra la tormenta que la rodeaba. Por un instante, Valeria contempló la posibilidad de escapar de esa oscuridad. La promesa de salvación brillaba en los ojos del extraño, pero al mismo tiempo, un retorcido hilo de desconfianza la mantenía cautiva. «¿Quién eres?», preguntó con un hilillo de voz, mientras el retumbar de su corazón tomaba fuerza en su pecho. «Alguien que conoce este legado», respondió, la voz grave pero calmada. «Este lugar no es más que una trampa, un ciclo que se repite cada generación. Yo rompí las cadenas de otros antes que tú, y puedo ayudar a romper las tuyas». Una risa seca surgió de las sombras. «Cualquiera puede hacer promesas, pero descubrir la verdad es un precio muy alto», escupieron susurros, rodeando a Valeria, llenando la sala de una hedora desesperación y furia. La danza de sombras volvió a cobrar vida, ahora formando figuras que la envolvían, haciéndola dudar de su única salida. Valeria apretó los dientes, sintiendo que la lucha entre la luz del extraño y la oscuridad que de pronto la reclamaba se intensificaba. Recordó, de repente, la advertencia de su padre. «Nunca debes entrar en la oscuridad». Era el momento de elegir. Podía arriesgarse a confiar en el misterioso Salvador, o mantenía ante sí el deber de su sangre, el deber de enfrentar lo que había reprimido por tanto tiempo. «¿Y si te elijo?», preguntó, con la voz temblando, observando cómo la luz del bastón luchaba por abrirse camino entre las sombras. «Entonces deberás estar lista para enfrentar la verdad que has evadido», contestó el extraño. «Todo lo que eres, todo lo que has sido, no es fácil de aceptar, ni ligero de llevar». Las sombras se lanzaron hacia ella, como bestias hambrientas por devorar su decisión, pero la luz del bastón se expandió, impactando en el suelo. Un resplandor hizo temblar las paredes, y el aire empezó a vibrar con poder. Valeria sintió algo dentro de ella encenderse, un fuego que había estado escondido por generaciones. Con cada palabra del extraño y cada grito de las sombras, el destino de Valeria pendía de un hilo. El eco del pasado retumbaba en sus oídos, y con el siguiente movimiento, todas las respuestas que buscaba podrían verse finalmente ante ella. «Rompe el vínculo, Valeria. El futuro está en tus manos», gritó el misterioso ser. Pero antes de que pudiera decidir, un golpe sordo resonó en la entrada de la habitación y un nuevo terror se cernía sobre ellos. La puerta se estrelló contra la pared, y una figura conocida apareció, trayendo consigo una nueva oleada de caos. «¿Qué has hecho, Valeria?», preguntó esa voz familiar, mientras la oscuridad comenzaba a girar en torno a ella una vez más. El verdadero horror se dibujaba a su alrededor. ¿Cuál sería el efecto de la verdad que estaba a punto de descubrir? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies al ver la figura familiar que se había materializado en la oscuridad. Era su hermana, Clara, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si hubiera presenciado una pesadilla que no podía escapar. La fragilidad de su presencia contrastaba con la bruma oscura que los rodeaba, y Valeria sintió que el aire se volvía helado. «Clara», gritó, pero su voz se ahogó en el bullicio de las sombras. La imagen de su hermana se tambaleó, una visión oscura y distorsionada por la aflicción que la envolvía. Detrás de ella, las sombras se agitaron y se arrastraron, como si estuvieran ansiosas por devorar no solo a Valeria, sino también a todo lo que amaba. «No tienes que hacer esto, Valeria. Vuelve», ordenó Clara, pero su voz estaba llena de desesperación. «Es una trampa. Él no es lo que parece». «¿Quién? ¿A quién te refieres?», preguntó Valeria, sintiendo que su mente se deslizaba hacia el abismo de la confusión. La figura del extraño mantenía su brazo levantado, el bastón brillando con una luz que parecía pelear contra la oscuridad que la había envuelto. «El extraño. No confíes en él», gritó Clara, mientras el eco de sus palabras llenaba la sala de un miedo palpable. Las sombras, ahora más agresivas, comenzaron a moverse, acercándose a Valeria en un baile frenético.
Puedes confiar en él, o puedes caer en el ciclo eterno, susurraron las voces, mezclándose con el aliento caliente de la oscuridad que la cercaba. Nadie escapa a lo que su sangre ha creado. Valeria miró a su hermana, los recuerdos de su infancia llenando su mente como un torrente. ¿Clara qué sabe sobre esto? Solo hay desolación. Lo intenté, Valeria. Cuando vine aquí, creía que podría encontrar respuestas, pero a cambio solo encontré cadenas, respondió Clara, su voz quebrándose. Tú no entiendes. La verdad ven hacia mí, por favor, regresa al mundo real. Este lugar solo quiere devorarte. Una oleada de determinación atravesó a Valeria. Pero, ¿qué hay de la verdad que el extraño presenta? ¿No debo enfrentar lo que me pertenece? Cuestionó, mirando al extraño con un destello de desafío en sus ojos. ¿Te pertenece? Es una prisión disfrazada de herencia, replicó el misterioso ser, levantando nuevamente su bastón con fuerza. La sangre no define tu destino. Es tu decisión lo que lo establece. Hazlo ahora, Valeria. No hay tiempo. Las sombras, sintiendo que su presa se debatía, comenzaron a crecer, llenando la habitación con una oscuridad aún más espesa. Valeria podía sentirlas arrastrándose por su piel, tirando de ella, atrayéndola hacia un abismo de desesperación. Ahora. Gritó el extraño, el brillo de su bastón creando ráfagas de luz que eran como balas de esperanza. Valeria temblaba, entre dos mundos, incapaz de decidir si ella debía ser la que rompiera el ciclo o si su hermana sería quien la guiara a la salida, y entonces, un sonido desgarrador estalló, cortando la tensión del momento como un rayo. La puerta que se había estrellado contra la pared comenzó a cerrarse lentamente, atrapando a Clara en su interior, mientras la oscuridad se retorcía, gritando su deseo de mantenerla ahí. Valeria. Ayúdame, suplicó Clara, mientras las sombras empezaban a rodearla, su figura desvaneciéndose poco a poco. Pero el tiempo se escurría entre sus dedos. ¿Iba a confiar en la luz o en las sombras que amenazaban con consumirla todo? Tú decides. Exclamó el extraño, fortaleciendo su luz en un intento de iluminar el caos que las rodeaba. Esta era su elección, y en ese instante, las sombras lanzaron un grito colectivo que sentó un escalofrío en su espalda. Valeria se encontraba al borde de una revelación, el momento crucial que definía su destino. Hazlo ya, Valeria. Retumbó la voz del extraño, y mientras la oscuridad aferraba a su hermana, ella supo que no había tiempo. Con el alma desgarrándose de miedo, se lanzó hacia la verdad que la esperaba, pero antes de que pudiera escapar o ser atrapada, una risa sibilante se extendió más allá de la habitación. Resonando en sus oídos, dejando un eco de duda, como si algo más estuviera acechando, esperando su momento. ¿De verdad crees que puedes escapar sin pagar el precio? La oscuridad no cede tan fácilmente. Una voz siniestra se rió, y las sombras rugieron al unísono, preparadas para reclamar lo que era suyo. El destino de Valeria pendía en lo indeciso, y el próximo paso podría determinar si se salvaría o sería parte del oscuro legado que siempre había temido. ¿Qué se ocultaba en el fondo de su sangre y su historia? La luz del bastón del extraño se intensificó, arrojando destellos brillantes que iluminaban momentáneamente las sombras inquietas. Valeria, con su corazón latiendo con fuerza en su pecho, se encontró paralizada entre el intento de alcanzar a Clara y el impulso de huir hacia la luz. Las palabras de su hermana resonaban en su mente, mezclándose con la risa burlona que parecía venir de todas partes a la vez. ¿Qué precio?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Las sombras se burlaban de ella, haciéndose eco de su miedo mientras danzaban a su alrededor. La verdad o la mentira, continuó el extraño, su rostro enigmático aún visible bajo la luz. Este mundo no ofrece respuestas gratuitas, Valeria. Lo que eliges puede condenarte o liberarte. Clara gritó de nuevo, la desesperación pintando su rostro. No le creas. Son solo palabras vacías. La imagen de su hermana se desvanecía y aparecía entre la oscuridad, como un reflejo en aguas turbias. Valeria sintió un temblor bajo sus pies.
Decidió que no podría rendirse sin luchar. Con un grito de rabia, corrió hacia la luz del bastón, ignorando las voces que intentaban atraparla en su trampa. Valeria, no. La advertencia de Clara fue ahogada por el grito de las sombras que, en respuesta a su avance, se arremolinaron con rabia, como bestias feroces devolviendo el ataque. El extraño la observó, su expresión incierta. A veces, las decisiones no pueden tomarse de forma consciente, dijo, como si se dirigiera a sí mismo más que a Valeria. La sangre es poderosa, pero es solo una parte de lo que somos. Valeria pudo sentir cómo las sombras se deslizaban por su piel, intentando devorar su voluntad. «Déjame en paz», gritó, apretando los ojos, enfocándose en la luz resplandeciente. Su mente estaba desbordando de imágenes de su infancia, de risas compartidas con Clara, de noches de inquietud por cosas que no comprendía. Quería recordar ese amor, ese vínculo, para encontrar el camino, pero las sombras dejaron de retorcerse. En un instante, todas las voces se callaron. Un silencio sobrecogedor llenó el aire, aplastando a Valeria con su gravedad. Las sombras, ahora como un mar en marea baja, se retiraron momentáneamente, revelando un oscuro reflejo en el suelo, el rostro de Clara, distorsionado por el terror. Valeria, elige bien. Todo lo que amas está en juego. Clara extendió la mano, pero la puerta detrás de ella se cerró con un estruendo, un eco fatal que resonó en la sala como el último aliento de una esperanza marchita. La risa siniestra regresó, y esta vez parecía envolverse en la propia esencia de Valeria, haciéndola dudar de sus decisiones, de sí misma. ¿Por qué arriesgar tu alma por las cargas ajenas? La voz acechante susurraba en su mente, sembrando confusión. No puedes salvar a nadie si no te salvas primero. La luz del bastón empezó a parpadear, titilando como un faro en la distancia, cada vez más débil. Así como su esperanza, la luz se desvanecía rápidamente, ahogándose en las profundidades de la oscuridad. Las sombras se fortalecían, una corriente oscura que serpenteaba alrededor de Valeria, palpitando tranquilamente, como si fueran cuerpos que esperaban a ser alimentados. Clara murmuró, sintiendo un desgarrador impulso hacia su hermana, un lazo que parecía muy frágil, pero que la mantenía conectada a la realidad. Las sombras estallaron en un aullido ensordecedor, a la espera de lo inevitable, el momento en que tomara la decisión final. Pero el extraño, alzando su bastón, comenzó a girar, trazando formas brillantes que repelían la oscuridad. ¿Cederás ante el miedo, o escucharás la verdad que te llama? En ese instante, Valeria vio una imagen reflejada en la pared, ella misma, genuina y clara, pero luego la imagen se distorsionó, deformándose mientras el terror y el desasosiego la envolvían. «Tienes que decidir ya», resonó la voz del extraño, y las sombras se agitaron en una conflagración de odio y deseo de apoderarse de su ser. En su mente, se formaba una pregunta apremiante: ¿podía romper la cadena que la ataba a su destino? Con el aliento entrecortado y su corazón en un grito silencioso, Valeria sintió que todo convergía en una sola elección. Pero la pregunta persistía en sus oídos, eco agazapado: ¿qué verdad estás dispuesta a enfrentar? La oscuridad rugió al unísono, y el tiempo se congeló, suspendido en un hilo delgado que sostenía su destino. Y en ese segundo, una imagen de una puerta más allá de la bruma se iluminó, un camino que podría llevarla hacia la salvación o a su perdición absoluta. Valeria miró a su hermana una última vez, el terror en su mirada cruzando un puente que jamás había deseado construir. ¿Estás lista para descubrir los secretos que nos han atrapado? La pregunta se hizo eco antes de que la oscuridad comenzara a deslizarse una vez más, y mientras la figura de Clara se desvanecía lentamente, Valeria comprendió que el próximo paso no era solo un movimiento hacia adelante, sino una aceptación de su propia historia, un viaje que las sombras no habían querido que realizara. ¿Y si al final, el precio por la verdad era más alto de lo que jamás había imaginado? Valeria sintió que su pecho se hundía, el peso de lo que estaba por decidir aplastándola como una montaña. Las sombras que la rodeaban pulsaban, como un latido que intentaba arrastrarla hacia lo más profundo de su oscuridad.
La figura del extraño permanecía fija, iluminada por el tenue destello de su bastón, un faro errante en la inminente tempestad. La voz temblorosa de su hermana seguía resonando en su mente, un canto desesperado que buscaba salvarla de las garras del abismo. ¿Cómo voy a decidir entre perderte o perderme a mí misma?, musitó Valeria, el terror nublando su juicio. Cada instante que permanecía en esa escena era como un eco en la penumbra, repitiéndose, amplificándose hasta que se convirtió en un clamor atronador. Porque la elección es solo tuya, respondió el extraño con una sonrisa torcida, como si disfrutara con cada duda que sembraba. A veces, la oscuridad tiene más que revelarte que la misma luz. Las sombras parecían cobrar vida propia, acercándose con cada palabra. Valeria podía sentir su aliento frío a su alrededor, como serpientes deslizándose ansiosas por devorarla. Cerró los ojos y, en un gesto de desesperación, apretó los puños, recordando aquellos días en que Clara siempre la había protegido. La evocación de su hermana, de su risa y sus abrazos, ardía en su corazón como un recuerdo ardiente. «No te atrevas a acercarte», gritó, sintiendo que el coraje comenzaba a brotar de alguna parte profunda de su ser. La luz del bastón tembló una vez más, pero esta vez Valeria sintió que podría canalizar su voluntad en ese resplandor. De repente, un torrente de imágenes la envolvió, Clara, corriendo por el patio de su infancia, la noche en la que se prometieron que siempre estarían juntas, las promesas de amor y protección que las ataron de por vida. Esa conexión era más fuerte que cualquier sombra, pero también era un fuego que podía consumirlas a ambas si no tomaban la decisión correcta. La risa burlona del extraño reverberaba, repitiendo una y otra vez: «El miedo tiene su propio poder, Valeria. Elige bien, el tiempo se agota». Pero ella ya no podía escuchar esa melodía negra. Con sus ojos bien abiertos, Valeria se acercó a la luz como un náufrago que busca salvarse de la tempestad. «Te elijo a ti, Clara. Elijo la verdad de nuestro amor», dijo, cada palabra resonando en el aire pesado con determinación. Las sombras, en respuesta, comenzaron a retorcerse en un torbellino violento. Se alzaban como tentáculos listos para atraparla, llenando la atmósfera con un estruendo ensordecedor. El bastón del extraño brilló intensamente y, por un momento, Valeria sintió que la luz era suya de nuevo, ardiente, vivificante. El extraño, con su rostro pasando de la burla al asombro, se quedó sin palabras, observando cómo el resplandor comenzaba a disipar la oscuridad, dispersando las sombras que parecían querer tragarse a Valeria. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz temblando de incredulidad. «Lo que debía, para salvarnos», replicó Valeria, sintiendo cómo el caos comenzaba a desvanecerse. Con cada palabra, la esencia de Clara se hizo más presente, como si su amor pudiera cortar la atadura entre el miedo y la esperanza. Pero justo cuando Valeria empezaba a vislumbrar una posibilidad de salvación, una sombra más oscura se alzó frente a ella, más imponente que las demás. Era un ente que parecía condensor de todas las pesadillas, una presencia que hacía que la luz titilara una vez más. «No escaparás tan fácilmente», resonó, la voz como un trueno en un cielo tormentoso. El corazón de Valeria se paralizó en un instante. Todo su sacrificio, toda esa luz, parecía estar a punto de desplomarse. Las sombras comenzaron a reunirse de nuevo sobre sus pies, como una marea oscura, listas para ahogarla. «Esto no ha terminado», susurró la entidad, y la oscuridad recuperó poder con cada palabra. Flotando en esa bruma aterradora, Valeria sentía que la pregunta más amarga de todas flotaba sobre ella: ¿hasta dónde llegarías para salvar a quien amas? Cuando la oscuridad comenzó a engullir la luz, una nueva pregunta se formó en su mente, mientras se preparaba para enfrentar el próximo nivel de terror: ¿podría realmente salvar a Clara, o era solo el inicio de un sacrificio aún mayor? La oscuridad retumbaba a su alrededor mientras Valeria trataba de mantener el foco en la luz que comenzó a fluir de su interior. La presencia oscura frente a ella se desvanecía y se solidificaba, como un humo negro que se retorcía en un remolino. La angustia apretaba su corazón, el aire se tornaba denso y frío. Oberón, el extraño, retrocedió un paso.
Su expresión cambió a una mezcla de rabia y sorpresa, como si la luz emanada por Valeria le hiciera daño. Créeme, Valeria, comenzó, sus palabras hirientes como cuchillos, el amor es un concepto limitado. En la oscuridad, todo es posible. Pero en la luz, solo hay dolor. Cállate, gritó Valeria, la intensidad de su voz resonando contra las paredes invisibles de esa dimensión siniestra. La esfera de luz a su alrededor brilló con más fuerza, pero la sombra oscura avanzaba, amalgamando la esperanza en miedo. En su mente, la imagen de Clara creció aún más vívida. Todo lo que sacrificas por amor tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La voz resonante del ente espacial se convirtió en un eco omnipresente, envolviendo a Valeria, llevándola a los abismos de sus propios miedos. Cada recuerdo de su infancia se convertía en cuchillas, cada juramento, una cadena que la mantenía cautiva. No. Yo tengo el poder. Respondió Valeria, apretando sus puños y sintiendo cómo la energía de la luz comenzaba a contraatacar, empujando las sombras hacia atrás. La risa burlona del extraño se detuvo, y en su lugar, un silencio profundo llenó el aire, pero el terror no se disipó, se redefinía, formando una masa de sombras cada vez más amenazante. Justo cuando Valeria pensó que podía ganar, el ente se abalanza hacia ella, absorbiendo la luz con una voracidad insaciable. Valeria incluso pudo sentir cómo se desdibujaban sus recuerdos, como si cada momento feliz de su vida se escurriera entre sus dedos. Tu amor no es suficiente, dijo la sombra, y su voz se transformó en un cántico sutil que retumbaba en sus oídos. ¿Por qué luchar por alguien que no está aquí? Te estaba atrapando en esta ilusión. De pronto, un susurro familiar llegó a sus oídos, como si Clara estuviera allí, justo al borde del abismo, llamándola. La imagen de su hermana apareció, su rostro empapado en lágrimas, pero sonriéndole con amor, un amor que perduraba más allá de las sombras. Valeria, por favor no te rindas, instó Clara, su voz resonando con fuerza, por encima del grito del ente oscuro. En ese instante, Valeria sintió un nuevo torrente de coraje. Se dio cuenta de que el poder del amor no solo era una luz, sino una fuerza que podía romper más que las cadenas de la oscuridad. No estoy sola, pensó, su voz siseando a través de la tormenta. Te tengo a ti. E hizo un movimiento audaz, expandiendo esa luz brillante alrededor de ella, como una explosión de estrellas. Las sombras comenzaron a retroceder con desesperación, angustiadas ante el repentino resplandor. Valeria se sintió volar, como si cada sombra se desvaneciera con su grito, su esencia finalmente liberada. Pero el estruendo de una risa retumbó, resonando con la furia del viento. No puedes escapar de lo que hay dentro de ti. Este no es el fin. La presencia oscura se retorció, fusionándose con el entorno, fortaleciéndose con la desesperación de Valeria. Con un último esfuerzo, la luz de Clara una vez más emanó, vibrando, iluminando el entorno, mientras un nuevo miedo comenzó a latir en su pecho. Valeria, murmuró el ente, ahora más poderoso, ahora jugarás un juego más oscuro. Las oscuras tentaciones de lo desconocido comenzaban a mostrarse. Valeria se dio cuenta de que cada respuesta que buscaba traía más preguntas. Y mientras la luz titilaba ante la oscuridad voraz, se preguntaba, ¿qué otras verdades emergirían de repentes, y a qué precio? La sala vibraba con una densa tensión, y Valeria sentía cómo la oscuridad la abrazaba cada vez más. Ahora era consciente de que no solo luchaba por su vida, sino por romper un legado de tormento que había acechado a su familia por generaciones. Clara seguía allí, una visión distorsionada, pero el amor en su mirada brillaba a través de la negrura como un faro. Nunca dejes que la oscuridad hable por ti, le susurraba en su mente, con un grito desgarrador. Valeria reunió toda su fuerza y canalizó el amor que había siempre sentido por su hermana. Tú no decides mi destino, le gritó al ente, y en respuesta, sintió como la luz dentro de ella crecía. Las sombras, al observar su desbordante valentía, retrocedieron, como almas perdidas que temen a la verdad. Valeria extendió las manos, y su luz comenzó a danzar, creando patrones que repelían la oscuridad.
Estoy aquí para romper las cadenas de este legado maldito. Su voz resonó en la sala, reverberando contra las paredes cubiertas de sombras. Nadie escapa. Respondió el ente con un trueno, pero Valeria sabía que esta vez no tenía razón. El amor era un poder que ningún oscuro hechizo podría anular. La figura del extraño seguía vigilante, pero Valeria ya no sentía miedo. En ella brotó una chispa de rebeldía. Recordó los rostros de aquellos que siempre habían estado a su lado, los recuerdos de risas y días felices se entrelazaban en su mente, dándole el impulso que necesitaba. «Rompo el ciclo este mismo instante», gritó, mientras un destello brillante emergía de su pecho, expandiéndose como una aurora boreal que llenaba la habitación de luz. Las sombras chasqueaban, agitándose en un frenesí, y la risa burlona del extraño se tornó en un silencio mortal. Valeria sintió como la oscuridad de las sombras comenzaba a desvanecerse. Con cada nota de luz, visualizaba a sus ancestros, a aquellos que habían sufrido, y les enviaba fuerza, liberación. Ella era la responsable de su historia, y, por fin, podía escribir un nuevo capítulo. «Este es nuestro final», manifestó, mientras la luz estalló en un torrente. La sala empezó a desmoronarse, las sombras se alejaban como olas arrastradas por la marea. Valeria se dio cuenta de que no solo estaba liberándose, sino también a Clara de las cadenas invisibles que la mantenían atrapada. En un último acto de resistencia, el ente osó acercarse. «¿Qué crees que puedes hacer tú contra lo que está en tu sangre?» Valeria, con una sonrisa decidida, se alzó con la luz en sus manos. «No estoy definida por mi sangre, sino por mis elecciones». Una explosión de energía la envolvió. En ese instante mágico, finalmente logró enfrentar sus miedos y liberar a Clara de las garras de la oscuridad. Con un destello brillante, la sala estalló en un espectáculo de luces, y las sombras se dispersaron bajo la fuerza del amor puro. Valeria sintió un leve temblor en la piel, como si toda la carga hubiera sido levantada, y en su pecho, el peso de la angustia se desvaneció. Clara apareció nítida a su lado, sonriendo con orgullo. «Lo lograste, Valeria. Rompiste el ciclo». Mientras la oscuridad desaparecía y la sala se transformaba en un lugar de luz, Valeria comprendió que nunca más sería prisionera de su pasado. Ahí estaba su hermana, a su lado. Fueron libres, y en ese instante, supo que su futuro estaría lleno de esperanza. Los ecos de querencias viejas se silenciaron, sustituidos por promesas nuevas. Alzando la mirada al cielo ahora despejado, Valeria sonrió. Todo lo que había enfrentado había sido parte de su viaje hacia la redención. Había resguardado lo más importante, el amor por su familia. Ahora, ella sabía que tenía el poder de forjar su destino. Estaba lista para lo que viniera porque la verdadera fortaleza reside en el amor, y el amor nunca conoce límites. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, mientras Valeria y Clara se aferraban la una a la otra, listas para abrazar el nuevo día. Ahora que conoces esta historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.